A ver, ¿ya se ve la reunión, chicos? ¿Ya estamos en la reunión? Terminamos capacitancia, ¿no? Sí. Vamos con corriente eléctrica, chicos. Siguiente tema. Tableta, pizarrón. Va. Ok. Entonces, vamos con el penúltimo tema del curso. Ya vamos a acabar. En la física, chavos, las materias, la mecánica, por ejemplo, se separa en estática. Estática, ¿ya sabe lo que escribo? Va. Y dinámica, ¿no? De hecho, electricidad también le pasa lo mismo. Nosotros en el primer parcial y en el segundo estudiamos electrostática. Y, y ahorita para ya terminar la parte del curso, tenemos electrodinámica. ¿Qué diferencia tenemos? Que en electrostática se supone que idealmente ustedes aprendieron que si tengo un objeto cargado, el objeto genera campo eléctrico. Genera campo eléctrico, ¿va? Entonces, ¿qué pasa si las cargas se mueven? O sea, si yo tengo una carga eléctrica y esta carga se va a mover, vamos a suponer que ahora tiene una velocidad en esta dirección, pues resulta que si la carga se mueve, no solo genera campo eléctrico, cuando una carga eléctrica se mueve, también genera un campo nuevo que se llama campo magnético, ¿vale? Entonces, el campo magnético lo vamos a estudiar en el último tema, lo que nos alcance. Resulta que a la carga se le forman como una especie de anillos cerrados y ese es el campo magnético. Entonces, cuando estudiamos electrostática, solamente vemos campo eléctrico y el campo magnético aparece cuando las cargas eléctricas se están moviendo, ¿vale? Y de hecho, más interesante aún es que si una carga eléctrica se acelera, si nosotros tenemos una carga eléctrica y esta sufre una aceleración, resulta que ahí es cuando empiezan a emitir ondas electromagnéticas. ¿Vale? Entonces, son tres casos. Las cargas no se mueven, solo campo eléctrico. Las cargas se mueven a velocidad constante, generan campo magnético. Pero si las cargas eléctricas se aceleran, es cuando generamos la radiación, las ondas electromagnéticas, ¿vale? Entonces, la idea es estudiar la parte del movimiento de las cargas. Cuando una carga eléctrica se mueve, definimos a la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, empezamos por aquí. Dice que si tenemos un conductor, el campo eléctrico adentro del conductor, ¿cuánto tiene que valer siempre? Cero. Eso ya lo aprendimos. Pero si te pones a pensar, los conductores están hechos de átomos y los átomos no están inmóviles. De hecho, en los átomos, pues, en los conductores, sus átomos, pues tienen protones y electrones y se están moviendo. La única manera para que no se movieran, la única situación en la que no se moverían es si estuviéramos en el cero absoluto. En el cero absoluto, el cero Kelvin es cuando la materia no se mueve, ¿no? Pero eso es teórico. Entonces, chavos, resulta
que si tú tomas un pedazo de conductor, los electrones que están adentro se están moviendo, pero se mueven de manera aleatoria. ¿Sí estamos? Entonces, si yo hago una suma de los desplazamientos de los electrones, pues me tendría que dar 0 porque pues están moviendo a lo loco, ¿sale? Entonces, la idea es que si el profe me enseñó que en los conductores el campo eléctrico es 0 en el interior, ahora yo le voy a poner un campo eléctrico adentro. O sea, cuando conectamos una batería, lo que estamos haciendo es establecer un campo eléctrico adentro de los conductores. Ahí ya no va a ser 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le conecto una batería a un conductor, el campo eléctrico se va a poner en los cables y es como nosotros movemos las cargas en los circuitos, ¿vale? Entonces, los electrones se aceleran por el campo eléctrico porque ya ustedes aprendieron que la aceleración es igual a ¿qué? A Q por E sobre la masa, ¿no? Entonces, cuando tú conectas una batería, repito, se establece un campo eléctrico el cual acelera los electrones. El punto aquí interesante es que los electrones acelerados tratan de aumentar su velocidad y van a empezar a chocar, ¿vale? Cuando nosotros ponemos campo eléctrico en un conductor, los electrones tratan de moverse, pero resulta que empiezan a chocar con los átomos internos del conductor. Esos choques se convierten en calor. Por esa razón, todos los conductores, cuando conducen su electricidad, siempre se van a calentar. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, que el cargador del celular se pone caliente o cosas así, ¿no? Entonces, siempre que hay una corriente eléctrica, es porque los electrones chocan con los átomos y eso genera ¿qué cosa? Calor. ¿Sí estamos? Ok. Resulta que esa velocidad es una velocidad muy pequeña porque entre tanto choque, pues realmente no avanzan mucho. Entonces tienen una velocidad promedio del orden de ¿cuánto? ¿Alguien ve ahí la presentación? De 1 por 10 a la menos 4 metros. 10 a la menos 4 metros sobre segundos. A esa velocidad promedio, ¿cómo se le va a llamar? Velocidad de deriva. Entonces, imagínate esto. Vamos a hacer imágenes mentales. Imagínate que estamos en un estadio de fútbol y creo que el estadio tiene aquí sus porterías y resulta que el profe está aquí y resulta que le cayeron mal los tacos y tiene que llegar al baño y resulta que el baño está acá, ¿vale? Entonces, si tiene mucha urgencia de llegar al baño, pues nomás tiene que correr hacia allá. Pero imagínate que está lleno de monitos el campo, pero no se mueven. Entonces, ¿cómo le hago para llegar ahí al baño? Pues nomás tengo que correr y tratar de no chocar con nadie, ¿sí te lo imaginas? Entonces, no es la misma velocidad la que yo tendría si el campo está vacío o si yo tengo que ir zigzagueando o empujando personas, ¿vale? Ahora imagínate que casualmente era una fiesta y todos los que están en el campo están bailando country. Todos se están moviendo y tú quieres llegar y la banda se mueve primero para un lado y luego para el otro. ¿Tu velocidad aumentaría o disminuiría en promedio? Pues tienes que ir más lento porque vas a chocar, ¿no? Entonces, los conductores, cuando se calientan, las cargas batallan más en moverse a través de ellos. Es exactamente lo mismo. Los electrones se están tratando de mover, pero si aumentamos la temperatura, los átomos se moverían y pues eventualmente tendrían que chocar más. ¿Estamos? Entonces, en promedio, ¿cuánto dicen que es la velocidad de deriva? Es aproximadamente 1 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Entonces, quiero que te imagines la siguiente situación. Ahorita que empezó la clase, el profe tocó el interruptor de la luz y ese ustedes no lo ven, pero adentro de la pared hay un cable, unos cables en una manguera de plástico y vienen a dar a las lámparas, ¿vale? Para que nosotros podamos tener iluminación. Pregunta, si los electrones se mueven tan despacito, porque esto es muy despacito, ¿cómo es posible que yo encienda el interruptor e instantáneamente la lámpara prenda? Fíjate, imagínate, ¿cuánto te gusta que haya de cable entre el interruptor y la primera lámpara? ¿Unos 2 metros? ¿1 metro? ¿Cuánto será? Como 2 metros, ¿no? Vamos a suponer que mide 2 metros de separación. ¿Cuánto tiempo le tomará a un electrón llegar desde el interruptor a la bombilla? A ver, chicos, la fórmula de la prepa dice que la velocidad de distancia sobre tiempo, ¿no? El tiempo sería igual a ¿qué? A distancia sobre velocidad. Entonces yo pondría 2 metros entre 1 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto es?
20,000 segundos. Ok. ¿Y eso cuánto es en horas? Una hora tiene 3,600 segundos, ¿no? Entonces, si yo divido entre 3,600, casi 6 horas, ¿no? Casi 6 horas. Entonces, ¿cómo es posible que un electrón, por tanto choque que va haciendo en el camino, tarde 6 horas en llegar al foco? ¿Por qué se prende instantáneamente? ¿Ese electrón empuja a los demás? ¿O realmente qué es lo que está pasando? Exacto, fíjate, cuando tú presionas el interruptor, al momento que tú lo presionas, adentro del campo se va a establecer un campo eléctrico. Ese sí se pone casi a la velocidad de la luz. O sea, cuando tú presionas el interruptor, el campo es el que se pone en todo el cable, no los electrones, es el campo. ¿Y el campo qué es lo que hace? Pues acelera los electrones. Entonces, en realidad, cuando nosotros presionamos el interruptor, el campo, como se pone en todo el cable, todos los electrones intentan moverse. Entonces, ¿cuál va a ser el que encienda el foco? Pues el que ya estaba ahí. ¿Sí estamos? Ok. Entonces, la velocidad de deriva es una velocidad muy pequeña causada por los choques. Resulta que cuando empezó este rollo de la electricidad, toda la gente creía que los que se movían en los cables eran las cargas positivas. Ellos no sabían ni siquiera que existía el electrón, ¿vale? Entonces viene por ahí este J.J. Thomson en 1902, si mal no recuerdo, y él descubre que existe el electrón y resulta que el electrón es el que se movía. Entonces, todos los libros y toda la teoría ya estaba hecha para cargas positivas. De hecho, si ustedes ven los libros de circuitos eléctricos que vamos a estudiar el siguiente cuatrimestre, todos dicen que las cargas positivas se mueven cuando eso no es cierto. Entonces ya no quisieron acomodarse a decir, ay, ¿saben qué? Siempre no, dijo mi mamá que siempre no. Entonces, a la corriente de cargas, al movimiento de cargas positivas, se le conoce como corriente convencional. Y esa es la que todavía seguimos utilizando en los libros. No lo vayan a escribir, pero a las cargas positivas, al movimiento de cargas positivas, se le llama corriente convencional. A pesar de que sabemos que eso no es cierto, lo seguimos usando y lo seguiremos usando. ¿Va? Porque ya es por convención. Pero ahora nosotros sabemos que los que realmente se mueven, ¿quiénes son? Los electrones. Entonces existe la corriente convencional y también existe la corriente, adivina cómo se llama, corriente electrónica. O sea, donde realmente analizamos que los que se mueven son los electrones. De hecho, en las materias que siguen, circuitos EA y CD, nosotros vamos a trabajar con la corriente convencional y ya cuando empecemos a estudiar dispositivos electrónicos, nosotros ya echamos mano de la corriente electrónica. Ahora sí decimos, a ver, esta es la correcta y los dispositivos funcionan así. ¿Sí estamos? Entonces, chavos, desde la mitad del siglo XIX, la banda creía que los que se movían eran ¿qué cosa? Los positivos. Los positivos. ¿Y a eso se le llama cómo? Corriente convencional. Ok. Entonces, vamos a definir la corriente eléctrica. La corriente eléctrica está definida como la carga, cómo cambia la carga con respecto al tiempo. Esa es la nueva fórmula del tema. La corriente eléctrica mide cómo cambia la carga con respecto al tiempo. Acuérdate que las derivadas sirven para indicar cambios. Las cosas que no cambian, su derivada vale cero porque la derivada de una constante es cero. Entonces, las derivadas sirven para estudiar cómo cambian las cosas. De hecho, la corriente eléctrica es una especie de velocidad, porque medimos qué tantas cargas pasan a través en una unidad de tiempo. ¿Qué unidades tendría esto? ¿La carga en qué se mide? En coulombs. ¿Y el tiempo? En segundos. Si nosotros tenemos coulomb sobre segundo, obtenemos la unidad de corriente eléctrica que se llama ampere. El ampere es un coulomb por segundo. El coulomb, chavos, es una unidad de corriente grande porque estamos diciendo que un coulomb completo pasa en un segundo. Siempre preguntan en la materia, profe, ¿qué nos mata? ¿La corriente o el voltaje? La respuesta es la corriente eléctrica nos mata. Con medio ampere, escúchenme lo que les digo,
digo, porque luego andan haciendo conexiones ahí medio peligrosas. Con la mitad de un ampere es suficiente para que se nos detenga el corazón. Con la mitad de un ampere es suficiente para que se nos pare el corazón. Ojo, esto no es una regla, porque hay personas que pueden tolerar un poquito más y hay personas que pueden tolerar un poquito menos, pero la moraleja es, no lo haga, compa. Estamos, a la electricidad no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto. Hay que saber qué tanto es suficiente para que nos pase alguna desgracia o algún compañerito, ¿no? Ok, pregunta, ¿cuánto es un amper? ¿Cuántos electrones tienen que pasar por un cable en un segundo para yo tener un amper? A ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cuántos electrones se tienen que pasar por un cable en un segundo? Imagínate que tenemos un cable y hay electrones que pasan por ahí exactamente en un segundo. ¿Cuántos electrones tienen que pasar? Si un amper es un coulomb sobre segundo, en un segundo, un electrón, ¿cuánta carga tiene? 1 por ¿no cuánto era? 1.602 por 10 a la menos 19. Entonces, un coulomb, ¿cuántos electrones tiene? 6.24 por 10 a la ¿qué? A la 18 electrones tienen que pasar por un cable en un segundo para tener un amper. ¿Sí está claro? La pregunta es, ¿cómo le hacemos para medir eso? O sea, ¿cómo en un laboratorio te dicen, oye, por aquí pasa un amper? ¿Hay alguien que está viendo y contando el 6 punto y tantos por 10 a la 18 electrones que pasan en un segundo? Claro que no. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber que está circulando un amper? El amperímetro. A ver, ¿conoces el sistema internacional de unidades? ¿Para qué sirve? ¿Es importante o no es importante? ¿Sirve para medir? O sea, ¿yo lo agarro y mido o cómo es? ¿Para qué sirve el sistema internacional de unidades? Exacto, antes del sistema internacional de unidades se cambiaban 5 gallinas por un puerco. ¿Estamos? El sistema internacional, la idea es que 1 kilogramo sea igual aquí, en China y en todos lados. La idea es que ellos juntaron la manera, homogenizaron la manera de que en cualquier lugar del mundo podamos replicar las unidades básicas. ¿Cuáles son? ¿Lo sabes? Metro, segundo, kilogramo, mol, candela. ¿Cuál falta? El ampere. Y le falta uno, el Kelvin. Son 7. Son 7. Con esas 7 unidades podemos representar lo que sea. La pregunta es, ¿qué dice el sistema internacional de unidades? ¿Qué es un ampere? O sea, a veces francesitos, porque son franceses, científicos franceses, ¿qué experimento idearon para que en cualquier parte del mundo podamos saber que está circulando un ampere por un cable? Un cierre. De hecho, aquí en Querétaro tenemos Arsenal, que es la versión del sistema internacional. Y de hecho, aquí fabricamos el segundo. Pero nosotros no, pero ellos sí. Y lo venden, por ejemplo, a Telmex, a Telcel. Toda la hora que ustedes traen sus celulares, la compran de aquí en el Senado. Porque ahí tienen el patrón del segundo. Entonces, a ver, actualmente, ¿qué es un amper? ¿Ya la encontraron, la definición? Otra vez. Le voy a hacer que otra vez, pero tú léelo. Pongan atención. Fuerte. 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 A ver, vamos por partes. Corriente eléctrica que circula, ¿por qué? A ver, voy para allá. Entonces dibujo dos conductores. ¿Qué será eso de geometría idealizada? Adivina, ¿que los cables son qué? Infinitos. O sea, el sistema internacional me dice, ok, agarra dos cables y luego les hago pasar una corriente eléctrica, ¿no? Les hago pasar una corriente eléctrica y luego, ¿qué va a pasar?
O sea que idealmente tengo que poner los dos cables separados, ¿cuánto? 1 metro. ¿Y tengo que estar qué? En el vacío. Ok, ¿y luego? Una fuerza entre ellos, o sea que entre los cables se pueden atraer, de hecho es fuerza magnética, se pueden atraer o se pueden repeler si las corrientes van en direcciones contrarias. Los cables se repelen como si fueran imanes, chavos. ¿Ok? ¿Y luego? O sea que si yo pongo dos alambres y los pongo a 1 metro y los alambres se atraen o se repelen con una fuerza ¿de qué? Es que por ahí está pasando exactamente ¿qué cosa? 1 amper. Ok, a ver, ¿qué quedamos que es la corriente eléctrica? Pues el movimiento de las cargas, ¿no? Entonces, si se están moviendo, aparte de campo eléctrico, generan ¿qué cosa? Campo magnético. Resulta, chavos, que la suma de todos los electrones todas las cargas que están pasando por el cable provocan que los cables tengan campos magnéticos a su alrededor. Y si tienen campo magnético es porque son como imanes. Entonces, si yo hago que pasen una corriente eléctrica, de hecho pueden usar la regla de la mano derecha. El pulgar es la dirección de la corriente, el cable será la pluma, y si yo digo que la corriente va para allá, el campo magnético se enrollaría así. ¿Sale? Entonces, cuando pasa corriente por un cable, literalmente se convierte en un imán. Ese es un electroimán, justamente. Es un alambre por donde hago pasar corriente. Entonces se vuelve un imán. ¿Y qué pasa si yo hago que pase corriente por el otro? Ya tendría dos imanes. ¿Y qué hacen los imanes cuando están juntos? Pues se atraen o se repelen. Ya nada más necesito un aparato que mida fuerza. ¿Cómo se llaman los aparatos que miden fuerza? Dinamómetros. Los dinamómetros, antes la fuerza no se medía en newtons, se medía en dinas, ahorita ya no se usa. Y un dinamómetro es un aparato que mide ¿qué cosa? Fuerza. Entonces, si yo pongo un aparato que mide fuerza y el aparato mide 2.2 por 10 a la menos 7 newtons, quiere decir que por esos dos cables está pasando ¿cuánto? 1 amper. Eso es lo que dice el sistema internacional, que es 1 amper. ¿Vale? Entonces, ahí si tienen curiosidad, lean las otras unidades, son muy interesantes. Por ejemplo, el segundo. ¿Qué es un segundo? A ver, leanlo, así rapidito. A ver si le entienden. ¿Por qué se lo fabricamos aquí en Querétaro? 602 por 10 a la menos 19. El SLUC es la medida de masa en el sistema inglés. 0.45 kilogramos cada. A ver, léelo. A ver. Del cesio. Hiperfinos. Sí le entendieron claramente lo que es un segundo, ¿no? Bueno, cuando les dé física les explico porque está muy interesante, pero aquí tenemos el reloj atómico. Entonces lo que hacen es agarran el material cesio y el cesio tiene órbitas, ¿no? Entonces cuando un electrón cambia de órbita, emite radiación. Entonces el cesio tiene uno de sus niveles, de hecho dice niveles hiperfinos. Cuando un electrón brinca y se regresa, emite una radiación. Imagínatela como una onda. Cuando esa onda hace ¿cuántas oscilaciones? 9 millones, ¿qué? Ajá, de veces. Y los contamos, es que pasó exactamente un segundo. Gracias a esa precisión, nosotros podemos encontrar personas con el GPS en la Tierra. O sea, las aplicaciones son muy chidas, ¿no? Entonces tengan curiosidad de leer el sistema internacional porque está medio rudo. Entonces, ¿qué era el amper? La fuerza, ¿cómo era? Que sienten dos cables separados 1 metro en el vacío, infinitos, y que el dinamómetro mediría ¿cuánto? 2 por 10 a la menos 7. Fíjate, en ese experimento que nos proponen, le voy a adelantar un poquito, en ese experimento que nos proponen, ¿qué parámetros están? Estoy midiendo fuerza, ¿no? ¿La fuerza en qué se mide? En newtons. Estoy midiendo distancia
¿A cuánto están los cables? A 1 metro. ¿Y está pasando la corriente en qué se mide? Amperes. Si ustedes mezclan estas 3 unidades, adivina qué sale. Aparece él. Es la unidad de medida de campo magnético. ¿Sale? Bueno, entonces, chavos, la corriente eléctrica, quedamos que es qué cosa? La derivada. La derivada de la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, hay 2 definiciones. La primera es esta de la derivada y la segunda me dice cómo la puedo medir de manera microscópica. Fíjate, aquí en la derecha está un circuito que tiene ¿qué cosas? ¿Un foco? Una pila. Entonces, la pregunta sería, ok, a ver, no quiero tener 2 cables idealizados a 1 metro y que no compré el dinamómetro, se me perdió. ¿Cómo le hago para contar la carga? Fíjate. Tengo aquí un pedacito de cable. Imagínate que nosotros nos ponemos ahí, como, ¿cómo se llaman los que no te dejan entrar a los antros? Los que están así, los guaruras acá, mortales. Denise, no se me distraiga, porfa. ¿Cómo se llaman los grandototes que están en la entrada? Los cadeneros. Imagínate que somos cadeneros y nuestra chamba es ver cuántos electrones o cargas pasan por ahí. La puerta de entrada, chavos, es el área que tienen los cables. La pregunta es, ¿qué parámetros pones tú para contar la cantidad de carga que pasa? O sea, por ejemplo, el área tiene que ver cómo le hago para que pasen más o menos cargas. Si yo pongo un cable más grande, van a pasar más cargas, ¿no? A ver, entonces vamos platicando de la formulita que está aquí. Primero, voy a contar el número de cargas. ¿De qué depende? Del área. Entre más área, pues más gente puede entrar al bar, ¿no? ¿Sí estamos? Pero también puedo contar qué tan rápido se mueven, porque si entran corriendo, pues entrarían más personas que si entraran caminando. ¿Sí me sigues? Ok. Y eso pues depende del tiempo que los deje yo pasar. Y por último, aquí hay una cantidad que es muy interesante. NQ se mide en cargas por metro cúbico. Cargas por metro cúbico. Este parámetro, chavos, depende de los materiales. Depende de los materiales. O sea, los electrones te permite el cobre, o la plata, o el oro, o el aluminio, que tú los uses para conducir. Eso está interesante. O sea, a ver, ¿cómo es el átomo de cobre? Vamos a platicarlo así. Vamos a averiguar cuántos electrones me preste el cobre para que yo haga mis circuitos. ¿Cómo es el átomo de cobre? No lo vayan a buscar en Google, ¿eh? ¿Cómo es el átomo? ¿Qué me pueden decir del cobre? Tiene un átomo. ¿Cómo va a tener un átomo de valencia? Un electrón, ¿no? Sí, yo dije un átomo de valencia. Dije, no, eso no hay. ¿Cuántos orbitales tiene? 1, 2, 3 y 4. A ver, vamos a ver por qué el cobre es conductor. Le voy a decir a quién les dio, ¿Vero o quién les dio? Evelyn, le voy a decir, Evelyn, ¿qué onda que en eso de los átomos de valencia? Bueno, a ver. Chicos, algo interesante en los átomos es que primero nosotros los identificamos por el número de protones, ¿no? ¿Cuántos protones tiene el cobre? 29. Ok, a ver. En la primera órbita, ¿cuántos electrones caben? 2. ¿Y en la segunda? 8. 1. Bueno, a ver, no los voy a dibujar, pero entonces en la primera tienen 2, ¿no? En la segunda, ¿cuántos tienen? ¿Cómo sabes que tienen 8? Hay una formulita que dice 2 por n al cuadrado, ¿no? Si n vale 1, 1 al cuadrado, 1 por 2, 2, eso es lo que cabe en la primera. En la segunda sería 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. ¿Cuántos caben en la tercera? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 18. Ah, 18. Y luego, fíjate, cada que se llena una órbita, el átomo se parece a los reyes, a los gases nobles.
O sea, si lleno la primera órbita, pues tienes el helio. Si lleno la segunda, el neón. Y si lleno la tercera, ok. Entonces, resulta que el pobre cobre está frustrado porque él quería hacer gas noble, pero resulta que le sobra un electrón. A él no le gusta ese electrón porque no lo deja ser un rey. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo suelta, por eso es tan fácil quitarle los electrones y por eso los usamos de conductores. Todos los materiales conductores son aquellos que tienen pocos electrones en su capa de valencia. Por ejemplo, la plata, ¿cuántos tiene en su última órbita? 1 o 2, la plata. A ver, no que era clase de electricidad, este nos está hablando de química, ¿no? Ok, a ver, bueno, va. Vamos, ahorita lo revisan. Ahorita lo revisan. La pregunta sería, si yo tengo cobre, un material de cobre, ¿cuántos electrones me va a prestar para que yo los use para conducir? 1. O sea, si yo quiero pensar en un pedazo de cobre, ¿cuánto conduce? Pues lo que tengo que imaginarme es que cada átomo me va a prestar un electrón. ¿Sí me sigues? Ok, a ver, voy a regresar acá. ¿Cómo sé cuántos electrones me presta el primero? Vamos a hacer esta ecuación y ahorita se las explico. ¿Qué significa este término? Estoy con el cobre. ¿Qué es esto? Que cada átomo me presta un electrón. Después viene una conversión en donde yo tengo número de átomos por cada gramo. ¿Qué es eso? Es el mol, o sea, el mol de cobre, ¿no? Que tiene esta cantidad de átomos en 63.5 gramos. Y luego, ¿qué viene aquí? Son gramos por volumen, la densidad del cobre. O sea, yo canto los moles, luego cuento la densidad y luego pongo un factor de conversión, porque mira, este electrón, este átomo se cancela con este. Los gramos se cancelan con esto y voy a nada más poner un factor de conversión, perdón, para que me queden metros cúbicos. Entonces resulta que si yo pongo aquí los moles de cobre, pongo su densidad y los electrones que tiene cada átomo, yo puedo calcular cuántos electrones tengo para mí a mi disposición en un metro cúbico. O sea, imagínate una caja cúbica. Imagínate una caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Cuántos electrones me presta el cobre? 8.49 por 10 a la 28. O sea, un montón. El cobre me presta muchísimos electrones para que yo los juegue con ellos. ¿Qué tendría que hacer para sacar el número de cargas que me presta la plata o el oro? ¿Qué tendría que cambiar? Primero ver cuántos electrones me presta. Luego el número de moles y luego la densidad, ¿no? Entonces, para no estarlo calculando, porque esto no lo van a volver a hacer el resto de su vida, ahí les puse una tablita y quiero que me digan cuál de los conductores me presta más electrones. ¿El hierro es el que me presta más electrones? Pues sí, ¿no? También usamos el hierro como conductor, es excelente conductor, ¿no? ¿Quién está en segundo lugar? Hierro, y luego seguiría el cobre, y luego el oro. Ah, no, sí, aluminio, oro, y en contra de lo que piensa la mayoría, la plata es la que menos electrones me presta. ¿Estamos? Entonces, esta densidad, anótenla, bueno, tómenle una fotito, porque depende del problema, pues tú la vas a tener que utilizar. O sea, si les digo, calculen la corriente en un cable de cobre y les pido el número de electrones, por ejemplo, pues depende del material con el que estemos chambeando, ¿no? No lo sé, todavía no podemos sacar conclusiones, pero ahorita ya vamos a ir viendo, porque depende de varios factores. No solamente depende de cuántos electrones te preste, también depende de otro parámetro que se llama resistividad, que vamos a ir para allá. Entonces, aquí a simple vista, el hierro podría ser el mejor conductor, ¿no? Va, vamos a quedarnos con esa idea. ¿Qué razón? Va. Entonces, chavos, eso significa
que la densidad, ¿cuánto era la del cobre? ¿La anotaron? ¿Alguien la anotó? 8.49 por 10 a la ¿qué? Ok, entonces en la formulita que tenemos aquí, N ¿era cuánto? ¿8 qué? Por 10 a la 28 electrones, los que me presta por metro cúbico, ¿no? Por metro cúbico. ¿Y esta Q qué crees que es? La carga del electrón. Entonces, si en un problema tengo que calcular NQ, a este número lo tengo que multiplicar ¿por cuánto? Por 10 a la menos 19. Entonces, ¿cuánto vale el NQ del cobre? Pues saquen la cálculo, ¿no? $1.46 por 10 a la 10. ¿Qué unidades tendría? Coulomb por metro cúbico, ¿no? Por metro cúbico. ¿Sí? Ok. Entonces, este NQ depende del material con que esté hecho el conductor. Ahora, si te fijas, tengo la carga y tengo el tiempo. Si los escribo como una derivada, la corriente también la podemos calcular así, no solo con la derivada. ¿De qué depende? ¿Del área? ¿BD qué significaba? La velocidad de deriva. ¿Y el NQ qué cosa que era? La cantidad de carga por metro cúbico. ¿Estamos? Ok. Y de aquí viene la última formulita de este temita. ¿Qué pasa si esta área está multiplicando y la paso dividiendo? ¿Qué unidades tendría? Corriente entre área, ¿qué unidades tiene? Amper. ¿Y eso sería igual a qué? Al NQ por la velocidad de deriva, ¿sí o no? ¿Esto se mide en qué dijiste? En amperes sobre metro cuadrado. Al amper sobre metro cuadrado se le llama densidad de corriente. Y la densidad de corriente mide qué tan apretadas van las cargas adentro de los cables. Es equivalente a como cuando estás regando el patio con la manguera, pues el agua sale con una velocidad. Pero ¿qué pasa si le disminuyes el área? Esa es la densidad de corriente, es lo mismo. Si nosotros traemos un cable y luego lo hacemos más corto, estamos aumentando qué cosa, las cargas van a pasar. Imagínate un túnel grandote donde todos van corriendo y de repente les disminuyen los carriles, pues todo se aprieta, ¿no? Esa es justo la densidad de corriente, cómo las cargas pasan a través de una sección transversal. Y eso se denota con la... ¿Vale? A ver, ¿cómo quedaría el formulario de este nuevo tema? ¿Cómo quedaría el formulario? La corriente es igual a ¿qué? A cómo varía la carga con respecto al tiempo. Pero también está la definición microscópica, ¿cuál era? NQ por la velocidad de deriva por el área. Y de aquí, esto se mide en ¿qué? En amperes, ¿no? Amperes, amperes. Y ahorita acabamos de sacar otra que es J, que se llama ¿cómo se llama? Densidad de corriente. ¿Y es igual a qué? A la corriente entre el área. O también podría ser NQ por velocidad de deriva. Y esta se mide en amperes sobre metro cuadrado. ¿Sí estamos? O sea que ya tenemos 3 formulitas. Bueno, 4, ponle. ¿Ya las copiaron? Va. Entonces, chavos, si se fijan, la corriente, ya en la práctica, pues no podemos mover las cargas que nos prestan los electrones. No podemos evitar que las partículas choquen. Lo único que podemos controlar es el área de los cables. Entonces, existe una norma americana que es la AWG. ¿Qué significa AWG? A ver, ustedes que saben inglés. American Wire Gauge. ¿Ok? AWG. Esa es una norma que se utiliza para que tú pidas y compras cables dependiendo de la corriente que se va a utilizar. Por ejemplo, si tú vas a la ferretería
y pides un cable, pues tú le tienes que decir un número. Por ejemplo, vas y me das 10 metros del cable del 12. Eso es lo que hacen los electricistas, ¿no? Aunque no tienen ni idea de por qué tiene el número 12, pero ustedes como ingenieros sí lo deben de saber, que el 12 viene del código de la AWG. De hecho, nosotros podríamos comprar en la ferretería este disco que está aquí. Entonces, si tú tienes un cable en la mano o un alambre, tú lo vas metiendo en los orificios y te fijas cuál es el diámetro que tiene. Entre más diámetro tiene, más corriente puede pasar. ¿Sí estamos? Entonces, imagínate que estamos haciendo el cableado de un motor y nos dice las indicaciones del motor, nos dice que ese motor va a consumir 100 amperes. ¿Qué nos recomiendan, ingenieros? ¿Qué cable le metemos? Fíjate, el fabricante del motor me dice, esta cosa va a gastar 100 amperes. ¿Cuál uso? ¿Le meteremos un cable del 16? ¿Del 0? ¿Por qué no del 2? ¿No aguantará? ¿Qué crees que pase si tú usas un cable más chico del que deberías? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Por qué se chicharra? ¿Por qué se quema? Sí, a ver, o sea que yo estoy pasando corriente en poca área. O sea que la densidad de corriente tiene que ser grande, ¿no? A ver, pasa lo siguiente, chavos, y esto es importante que lo sepan. Los conductores eléctricos, cuando conducen electricidad, siempre se van a calentar. Entonces, los cables, si ustedes los han visto, yo espero que sí, tienen un cuerpo de plástico que los aísla. Entonces, si nosotros metemos un cable del 2, por ejemplo, de hecho, fíjate qué curioso, entre más grande sea el AWG, más chiquito es el cable, ¿va? De tarea, investiguen cuál es el número de cable que entra en las protoboards. De tarea, anótenlo por ahí. En las protos, ya ves que en las protos tienen hoyitos. ¿De qué medida tiene que ser el AWG para que entre en esas protos? Se los dejo de tarea. Ok, les platicaba. Yo sí puedo poner eventualmente un cable del 2, porque ahí dice que aguanta ¿cuántos amperes? 95. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si los cables son más delgados y se calientan, el calor empieza a degradar el plástico. Es como cuando dejamos plásticos mucho tiempo en el sol, se empiezan a hacer quebradizos. Entonces, si el plástico se hace quebradizo, se va a empezar a romper y eventualmente el conductor queda expuesto a que si algo lo toca, ¿qué va a pasar? Un cortocircuito, ¿vale? Por ejemplo, en las casas, luego los contratistas, obviamente un cable más grueso es más caro. Entonces el cuate dice, pues me quiero comprar una PlayStation, necesito 10,000 pesos, ¿no? ¿O qué fue? Bueno, olvídalo. Necesitan como 10,000 pesos. Entonces, ¿qué hacen? Pues en lugar de meterle el cable que lleva, pues compran un cable más barato, o sea, más delgado, y te ponen la instalación, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú te emocionas y prendes el refri, y luego la plancha, y luego la tele, y luego la licuadora? Cada que prendes tú un aparato, ¿ya es hora? No. Cada que prendes un aparato, estás haciendo que pase más y más y más corriente, ¿no? Entonces, como el tipo metió cable más delgado, se va a empezar a calentar, el aislante se empieza a romper, empiezan a juntar, porque en las mangueras no va un cable, a veces van dos o van más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego tú apagas todos los aparatos y resulta que el mendigo medidor sigue corriendo, ¿no? Entonces dices, oye, pues, ¿qué está pasando? No tengo nada prendido y me llegan los recibos de 1,000, 2,000 pesos. Pues es por culpa de la negligencia de no haber puesto un cable más grande. ¿Estamos? ¿Cómo se arregla ese problema? Pues hay que sacar todo, hay que pagarle ahora otros 20,000 pesos a otro eléctrico para que mete el cable que tiene que ser. Ahora, en las aeronaves, ¿nos podemos permitir eso si tenemos que cablear una aeronave? No. ¿Qué cable pondrías entonces para asegurarla? Fíjate, nosotros pensamos que entre más grande mejor, ¿no? Pero no necesariamente, porque si nosotros metemos un cable más grande, va a pesar más. Y en la aeronáutica, que es una de las cosas que más se cuida en las aeronaves, el peso. Entonces, por eso tenemos que hacer un análisis bien y saber si le ponemos y hasta dónde le podemos poner, porque entonces vamos a afectar con nuestra solución. Quizá el peso, no por la corriente, ¿no? Entonces nos lavamos las manos y que se pegue el otro, ¿no? Entonces, hay que hacer eso y siempre buscar la manera de estar un poquito arriba, pero sin exagerar, ¿no? Nos vemos.
El miércoles. Que tengan buen puente, chicos.